Hola, bienvenidos y hoy hablamos de TDAH otra vez y diagnosis de TDAH es medio raro porque muchas veces usamos palabras que a veces son difíciles y aquí estoy con Inés y no sé si recuerdas cuando los médicos empezó a hablar o quién sabe empezó a hablar contigo de TDAH y probablemente usó la palabra imposibilidad, no imposibilidad. ¿Cómo se llama? Impulsividad. Impulsividad. Porque a veces parece imposibilidad Sí, porque es imposible con esos niños a veces, ¿no? difícil. Pero no, usan la otra palabra, imposibilidad. Y yo sé que es muy largo, a veces los médicos usan palabras que no suenan y tal vez se confunde Sí, la son, gente. son complicadas para nosotros como mamás que no sabemos de qué están hablando, pero cuando ya sabemos de qué se trata, decimos, eso lo estoy viviendo yo con mi hijo. Ay, ¿y cómo es? ¿Cómo entiende la palabra imposibilidad? Pues, por ejemplo, un niño que tiene TDAH como mi niño, Sí. hace cosas por impulso que de la nada, o sea, por ejemplo, empieza a gritar, Mm, empieza a reír, a correr. sí. Son impulsos que tiene él de repente, nada más así sin ningún motivo. Entonces, impulsos son cosas que hacen sin pensar, ¿no? Exactamente, para mí Y así lo he visto con mi hijo. ya, es como que algo viene de adentro y no puede controlar Sin planearlo. sin planear. Y es como viene y no puede captar esto antes de que sale. Como, bueno, hay dichos, pero no voy a repetir los dichos ahorita. Pero, ¿y de dónde viene ese sentido de imposibilidad? Yo sé como médico que estudié muchos años para entender que en el frente del cerebro hay un centro Ujú. que produce algún señal al resto del cerebro que es para que mantener tranquilidad, pero más que todo es para que como ayudar ese problema de impulsividad. Ujú. Y sabemos que cuando los niños son bien chiquitos, el centro no está formado, no está listo a dar esta acción de como calmar al niño y quitar impulsividad. Y por eso los niños chiquitos siempre están como andando aquí y acá y hablan, lloran sin pensar, en público no le importa dónde están, hacen cosas que nos frustran como padres. Hablando de eso, yo hace poco escuché que a todos los niños se les desarrolla tal vez esa médula que dice usted que la tenemos todos aquí, hasta Ujú. los 25 años. Eso es muy cierto, Imagínense. ¿no? Como, y a veces con los hombres es más tarde, 35, 45 o nunca. Pero ya, y finalmente lo que anticipamos es que los niños van a formar este centro del cerebro enfrente Ujú. que está bien para controlar el problema de impulsividad. En lo que cuando tienen 8 años, 9 años, van a pensar antes de hacer las cosas. Todavía con alguna dificultad y más están aprendiendo cómo a tener paciencia, por ejemplo. Es un problema cuando no tienen control de impulsividad, no tienen paciencia. Y esos es los impulsos que vienen y para controlar, supuestamente y típicamente, normalmente, Pues yo creo que a mí no mejor. se me ha desarrollado porque a veces hago cosas muy impulsivas. Ya, yo creo que pasa con todos nosotros, pero ya, entonces, pero ese es el problema más grande en trastorno de déficit de atención, que los niños en realidad no tienen control No, y es muy difícil por los padres, por los maestros, también por sus amistades muchas veces, todo porque el los entorno que niños, los rodea. Hay mucha gente que no sabe nada de eso y no los comprende. ujú, Nosotros ya, hace poco tuvimos un caso con un niñito que tiene este TDAH ujú, y él sacó algo para agredir a otro niño y nosotros, a mi hijo, mm, iba a agredirlo. Entonces nosotros nos molestamos y vimos a hablar con sus padres y ahí nos dimos cuenta que los padres nos dijeron que lo siento mucho, mi hijo tiene ese TDAH. mismo acá. Ay, qué Sí, interesante, y ¿no? nosotros dimos, lo siento, estamos iguales. Yo creo que es muy típico que los padres noten en otros niños, ese niño es como mi niño. Los maestros pueden ver porque en clase pueden detectar cuál niño es más diferente que los otros. Porque todos los niños tienen esa característica, pero algunos tienen más fuertes. Bueno, la otra cosa que yo veo entre ese título de TDAH, siempre estamos pensando en esa característica de impulsividad, que en realidad es la semilla o primer
problema, pero produce dos otros síntomas que son muy típicas con los niños con TDAH. Uno es hiperactividad, porque si no puede controlar los impulsos, ya está pensando en eso y no puede sentar tranquilo. Y otra es inatención, que cuando está en clase o en algún lugar, vienen pensamientos y distraen un niño y por eso no pueden prestar la atención. Y imagino que ha notado eso con tu niño también. De hecho, sus maestras me han dicho, señores, que su hijo si pasa una mosca, eso lo distrae. Y sigue la mosca y a mí me deja de escuchar lo que les estoy explicando. Está pensando en eso en lugar de lo que es importante. Sí, o sea, dice ella, hasta con una mosca se distrae. Ya, yo creo que es eso, ¿no? Como la impulsividad es que su impulsividad es pensar en otra cosa en el momento y no puede esperar, tener la paciencia de mente, enfocar en lo que tiene que enfocar. Eso es lo que he visto. Le cuesta mucho trabajo enfocarse en las cosas importantes. Sí. A menos que se tome la pastilla. Bueno, vamos a hablar de eso después, Okay. pero es otra cosa. También estamos pensando en hiperactividad, ¿no? Que eso también es una cosa que es por la manifestación, ¿es la palabra? Manifestación, sí, Yeah. así es. De impulsividad es hiperactividad, que son muy hiperactivos. ¿Y has visto eso también? Sí, cómo no. Sí, más que otros niños, porque niños típicamente tienen mucha energía, ¿no? Pues yo creo que hay diferentes niños, o sea, cada niño se manifiesta de diferente manera, porque como usted dice es muy hiperactivo, pero a veces veo que mi niño Ángel, a veces es todo lo contrario, como que yo a veces digo a su papá, Ángel es muy flojo, pero no es que es muy flojito, es que es su personalidad con el TDAH. Ok. Eso es interesante porque la impulsividad está manifestando en paciencia, en atención, en problema de control de las emociones también, ¿no? Sí. Y no es solamente hiperactividad y inatención, pero varias formas de cada uno. La impulsividad es una palabra muy bien larga. complicada también, ¿no? Sí. Y larga. Y larga, sí, complicada que algunas personas no sabemos qué significa. Ya, y en el fin eso es el problema de TDAH, ¿no? Que afecta a los niños y manifiesta en algunas formas, pero en el fin eso es el problema que muchas veces los médicos, enfermeras o terapeutas, personas en la escuela dicen que este niño tiene problema de impulsividad. Usan términos que las madres a veces no entendemos, pero sabemos que cuando ya no sabemos qué es, sabemos que lo estamos viviendo con nuestros hijos. Están viviendo con este problema. Están como, eso es como es. Eso es impulsividad. Sí. Ay, bueno. Entonces, eso es nuestra enseñanza de hoy de TDAH y la palabra impulsividad. Ojalá que pueda asistir a algunas otras sesiones con nosotros y aprender más y más de TDAH.